Gracias, Viviana. Vamos a dar inicio a nuestra primera mesa del día. Quisiera invitar al doctor José Luis Roa, presidente del claustro, quien va a ser uno de nuestros presidentes de mesa, y a la doctora Rita Cecilia Plata, decana Facultad de Enfermería, para que por favor nos acompañe. Esta mesa la vamos a moderar la profesora Gilma, también va a ser mi compañera. También quiero invitar a el doctor Hernando Matiz, presidente del Consejo Directivo. En esta primera mesa tenemos como invitada, nuestra primera invitada, a Paula Fleisner. Ella es filósofa, profesora, con un doctorado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones CONICET en Argentina, es docente en materia de estética en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y también ha sido docente en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González y en la Universidad Nacional de Artes. Es autora, su libro más reciente se llama La vida que viene, Estética y Filosofía Política en el Pensamiento de Giorgio Agamben del año pasado. También tiene numerosos artículos, es una profesora muy prolífica y pues hoy tenemos el gusto de acompañarla. Le preguntaba cómo poder ubicarlos en un espacio un poco más humano. Le pregunté qué amaba, además de la filosofía. Y me dice, amo los perros. Y los ama tanto que también son su objeto de investigación. De eso no hablará hoy, pero seguramente encontrará en internet un documento sobre el amor entre humanos y animales. Profesora Paula, un gusto tenerla, bienvenida. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles a los organizadores por la invitación y por la amabilidad enorme con la que me trataron estos días, el doctor Jaime y Constanza, y por supuesto a Gustavo Chirola, que fue el de la idea de que tal vez yo quizás podía aportar algo a la discusión que propone este simposio, este seminario. Mi trabajo va a comenzar con un rodeo, pero escuchando todos los trabajos y las propuestas que hicieron a lo largo del día de ayer y las que acabo de escuchar, me veo obligada a hacer un nuevo rodeo que sirva un poco a modo de disculpas por anticipado por el desvío que voy a proponerles. Y en ese sentido quería enunciar una especie de mea culpa, porque encontré en mi trabajo, relacionado con las cosas que están discutiendo, al menos 3 errores, ¿no? Lo que les voy a leer tiene 3 errores, o objeciones al tipo de planteo que voy a hacer, un error de contexto de enunciación, un error morfológico y otro geopolítico. Errores que voy a enunciar no tanto para evitar que me critiquen, sino justamente para, en algún sentido, hacerles la ofrenda de ser recíproca con ustedes en relación a la hospitalidad irrestricta con la que me acogieron en Bogotá durante todos estos días. Así que muy brevemente voy a enunciar esos 3 errores y después les voy a leer lo que escribí inicialmente. El primer error, decía, es como un error de contexto de enunciación. Yo vengo de una formación filosófica y sin embargo aprendí en este seminario que, bueno, escribí un texto para filósofos encerrados en sus gabinetes y aquí en cambio me encuentro en un espacio interdisciplinario donde hay muchos profesionales pensando desde formaciones muy diversas, problemas comunes, ¿no? Y eso es algo que me interesa mucho como experiencia, pero que no sé si estuve a la altura en el tipo de texto que les propongo. Primer error de contexto de enunciación. El segundo es un error morfológico. No voy a hablar de verbos, voy a hablar de adverbios. Es decir, frente a la urgencia de las preguntas planteadas acerca de qué hacer, yo no voy a decir nada respecto de qué puede hacerse, sino que en todo caso tal vez me detenga un poco en el modo, en cómo hacer, ¿no? En esos adverbios que matizan un poco las acciones sobre las acciones sobre las que hablamos cuando hablamos de esa materia extraña e inestable que es lo viviente. Y finalmente, un error geopolítico
que tiene que ver con que voy a hablar de un filósofo italiano. Y si bien un italiano en el contexto de Europa es siempre marginal, y eso es interesante, en algún sentido de eso voy a hablar, bueno, no estamos en Europa y ustedes me han enseñado que pensar los problemas de Colombia desde Colombia es algo mucho más interesante que seguir apelando a esa tradición europea de la cual los argentinos nos creemos tan deudores y a veces cometemos como ese error eurocéntrico que voy a cometer yo hoy. Bueno, esos son los 3 errores, así que discúlpenme, ahora sí les voy a leer mi trabajo que se llama La comedia de la vida entre el sentido y la ausencia del misterio. Voy a empezar citando un poema de Pessoa. Antes les voy a contar de qué se trata el trabajo. Yo me dedico a la estética, así que les voy a tratar de proponer una reflexión estética de la ética, y para eso voy a plantear una lectura del filósofo Giorgio Agamben que no es de los conceptos fundamentales, o en realidad es los conceptos más famosos de su producción filosófica, sino que voy a hacer una lectura marginal de algunos textos en los que él, hablando de literatura y de arte en general, plantea el problema del sentido de la vida de una manera muy particular. Eso es algo muy chiquito, digamos. Entonces, voy a empezar con un poema de Pessoa, que está en las poesías de Alberto Caeiro, que dice lo siguiente. El misterio de las cosas, ¿dónde está? ¿Dónde está que no aparece al menos a mostrarnos que es misterio? Porque el único sentido oculto de las cosas es que no tienen ningún sentido oculto. Es más extraño que todas las extrañezas y que todos los sueños de todos los poetas y que los pensamientos de todos los filósofos, que las cosas sean realmente lo que parecen ser y que no haya nada que comprender. La primera parte del trabajo se llama Un rodeo, acerca de mis condiciones de enunciación de la pregunta por el desarrollo humano y el sentido de la vida. Quisiera hacer honor a la invitación y discurrir sobre la motivación propuesta para este seminario, la pregunta acerca del sentido de las vidas humanas. No obstante, lo haré desde una perspectiva marginal, con la esperanza de aportar a nuestras discusiones algunos elementos provenientes de lo que podríamos llamar la estética. Entendida esta como una disciplina filosófica que se ha ocupado de esa zona extraña e impura en la que el cuerpo y el alma, la sensibilidad y la razón, la animalidad y la humanidad entran en contacto. La adopción de este punto de vista requiere la suspensión provisoria de la significación ética habitual de los sintagmas sentido de la vida, desarrollo humano. Significación ética para la cual, aun cuando no haya acuerdo en los modos de relación entre las palabras que componen estos sintagmas, la relación misma nunca es puesta en cuestión, es decir, siempre está supuesta como punto de partida. Es decir, hay una relación entre sentido y vida y entre desarrollo y humanidad. En cambio, la mirada estética pone en discusión la idea de finalidad misma, aquí implicada en los conceptos de sentido y desarrollo. Ahora les voy a hablar de la crítica del juicio, que es la obra de Immanuel Kant, en la que justamente propone por primera vez una teoría estética más o menos acabada, o sea que es como el padre, digamos así, de la estética moderna. Y allí recordemos que Kant define el juicio estético, es decir, el juicio acerca de la belleza o no de las cosas, o la sublimidad, como una finalidad sin fin, donde la teleología, aunque está supuesta, pareciera girar en el vacío de la imposibilidad de asignar un fin, ¿no? Entonces, desde el punto de vista estética, la teleología está suspendida. No es que no esté, sino que no vamos a prestarle atención cuando tengamos una mirada estética del mundo. Por otro lado, tampoco hay en este ámbito estético una relación evidente entre los objetos sobre los que esos modos del orden y del progreso se aplican, es decir, la vida y la humanidad. Lo viviente, más acá o más allá de lo humano, es aquello que precisamente viene a unirse a la razón que conoce y que actúa moralmente cuando la modernidad filosófica descubre la esquizofrenia a la que ha expuesto su concepto fundamental.
el sujeto habitante de dos reinos, ¿no? Kant habla de un reino de la determinación y un reino de la libertad. La esfera del sentimiento, que en Kant va a ser una facultad que fundamente la unidad de la razón, es la que lleva a la filosofía a pensar, más allá del sujeto trascendental y del sujeto ético, la técnica en la naturaleza y la vida orgánica. A esto se dedica la segunda parte de la crítica del juicio, ¿no? La crítica de la facultad de juzgar de Kant. Independientemente de las derivas kantianas y postkantianas, de las que no me voy a ocupar aquí, me interesa dejar planteada la hipótesis de que la estética filosófica, esa disciplina que, aunque surgida para suturar a ese sujeto esquizofrénico, podría ayudar a descalabrar las certezas binarias en las que se apoya la ontología metafísica, la gnoseología, la ética, la filosofía política o la antropología filosófica modernas. La estética como disciplina filosófica ha sido una gran aliada de parte del pensamiento contemporáneo que ha querido interrogar otros modos de abordar el fenómeno de lo viviente, incluso allí donde la vida se indetermina con la muerte, por fuera de las coordenadas antropocéntricas y del mandato teleológico del sentido. Siempre que no entendamos a la estética como una disciplina ocupada en la delimitación de las normas para la comprensión o la confección de obras de arte, o en la estipulación de las relaciones posibles entre las obras de arte y la verdad, podremos reivindicar para ella el carácter de disciplina filosófica marginal que trabaja sobre las formas siempre nuevas de pensar, sentir, vivir en el contacto de y con lo existente, cuando se nos presenta a los sentidos, más allá de su determinabilidad gnosiológica o cognoscitiva, sería se nos presenta lo existente como bello, sublime, horroroso o irrepresentable, o cuando lo existente es fabulado por el arte. Por supuesto, se me objetará, con razón, que este tipo de planteo conlleva un enorme riesgo que ya Benjamin enunció con mucha claridad. El riesgo de una estetización que en nombre de la ausencia de verdad y de valores morales, en nombre de una ausencia de esto, defiende la belleza como único criterio y nos arroja a la celebración acrítica de la apariencia espectacular en la que estamos hundidos. Ciertamente, y esto hay que decirlo, una ideología estética está a la base del proyecto estético moderno. La sociabilidad sin conflictos que ella parece proponer no deja de ser un modo de alcanzar la hegemonía política que inventó la burguesía europea, ese correlato social del artefacto conceptual del sujeto. No obstante, también la tradición posmetafísica, que podríamos suponer iniciada por Nietzsche, hace de la estética una disciplina que ayuda a construir modos de pensar provisorios, allí donde la organización de lo existente en torno a un centro ya no parece una opción. El arte, desde esta perspectiva, se muestra como un modo de hacer que asume la diversidad de lo que hay y que lo organiza de modo siempre eventual, en función de reglas inmanentes no impuestas por el sujeto, que también aparece como construido. La estética nos devuelve al ámbito oscuro y peligroso de la unión entre el cuerpo y el alma, del que nos había arrancado el cogito cartesiano. Y por ello permite no solo imaginar experiencias del mundo no sostenidas en un único aspecto de lo humano, sino también una ética, y me refiero a un ethos, un carácter o a un hábito, que ya no se ocupe del deber o del poder, sino del libre uso de nuestros cuerpos, es decir, de la felicidad. Por ello, me interesa compartir con ustedes hoy la lectura todavía parcial de algunos textos de George Agamben que no forman parte del proyecto filosófico de más largo aliento que es Homo Sacer, sino que acompañan, complementan e incluso tergiversan ese proyecto con un amoroso comentario de tradiciones literarias y artísticas cuya importancia, creo, no ha sido debidamente estudiado por los especialistas en la obra de Agamben. En estos textos nos viene al encuentro un Agamben muy distinto al del filósofo de semblante pesimista que lamenta el destino trágico de la vida desnudada de Occidente, al que muchas veces es reducido, ¿no? Es como el filósofo pesimista de la contemporaneidad. Un filósofo enamorado de la tradición literaria artística italiana que le ofrece modos de pensar la vida humana más allá o más acá de su atrapamiento en los dispositivos que la despojan de sus formas.
Los análisis de Agamben van desde la pintura renacentista hasta la danza contemporánea de Virgilio Sieni, con quien colaboró haciendo una coreografía, hasta, como veremos, la literatura de Elsa Morante o Dante Alighieri, o incluso algunas reflexiones en torno a la comedia del arte. Sin embargo, con el objetivo de trazar un pequeño mapa de su filosofía que nos permita evaluar el alcance de estos textos que podrían ser llamados, y son muchas veces llamados por los comentadores, menores, me referiré primero a las premisas a partir de las cuales se instala en el debate contemporáneo acerca de la administración de lo viviente. Entonces, en la segunda parte me voy a ocupar muy brevemente de dos conceptos que son como los más famosos de Agamben. En realidad uno es el más famoso y otro a veces se olvida, pero son conceptos que se complementan, que son el de vida desnuda y el de forma de vida. Se llama la separación de lo viviente y la vida humana. Homo Sacer, saga de libros que Agamben escribió por 20 años y que ha decidido abandonar recientemente, es un intento de pensar las condiciones actuales de existencia a partir de la elaboración de un diagnóstico del funcionamiento del poder en las sociedades occidentales contemporáneas y de los dispositivos metafísico-políticos a partir de los cuales éstas se ordenan. Protagonista de este proyecto no es la subjetividad, sino la vida, ese concepto escurridizo que ha venido a reemplazar en gran medida los debates filosófico-políticos de la tradición de pensamiento que podemos llamar post-nietzscheana. Así, para Agamben, la tarea común de la metafísica y de la política, de la teología y de la medicina, de la economía y del management, es la de legislar respecto de la humanidad del ser vivo hombre. La vida, que de este modo no será considerada un nuevo fundamento ahora más auténtico que justifique el ordenamiento de lo existente. La filosofía de Agamben no es en modo alguno un vitalismo metafísico, sino que lo que intenta hacer es buscar una genealogía de los modos en que lo viviente ha sido separado y jerarquizado. La vida, entendida como potencia que incesantemente excede sus formas y sus realizaciones, ha sido sometida a un proceso constante de decisión del que la filosofía ha sido siempre cómplice al colaborar en la separación binaria entre zoé y bios, vida natural, vida política, animal-hombre, cuerpo-alma, viviente-lobos, naturaleza-sociedad, también en el interior del ser vivo llamado hombre. El sujeto, por su parte, es uno de los resultados del encuentro entre los vivientes y los dispositivos, que en la estela Foucaultiana Agamben describe como, y voy a citarlo, conjunto heterogéneo de discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas policiales, proposiciones filosóficas, etc., que tienen funciones estratégicas concretas a partir de su inscripción en la relación de poder y que implican un entrecruce entre las relaciones de poder y de saber. Por ello, y a diferencia de Foucault, Agamben entiende que biopolítico ha sido el pensamiento filosófico-político desde la antigüedad, puesto que desde siempre la vida fue un objeto privilegiado de la política. Desde Aristóteles la política se ha dedicado a incluir a través de una exclusión y a excluir a través de una inclusión la zoé en el bios. Eso es lo que hizo la metafísica y eso es lo que hace la política desde el comienzo. Consecuentemente, Agamben no diferencia entre el poder soberano, que en opinión de Foucault sí es una tecnología de poder distinta y perteneciente a otra época respecto de la biopolítica. Entonces, Agamben no diferencia entre el poder soberano y la biopolítica, pues la vida biológica de los individuos es desde el comienzo la meta del soberano. De esta manera, el concepto agambeniano más famoso, el de vida desnuda, no es como el Null Lebenden heideggeriano, una vida en estado puro a la que se busque retornar, sino que es el resultado de una gesticulación infinita que saca al cuerpo sus vestidos, es decir, de una operatoria de desnudamiento que es necesario comprender para poder neutralizar. La vida desnuda es una vida desnudada. Ella no es un sustrato originario apolítico, sino el resultado del funcionamiento de la máquina que la despoja de toda forma, una máquina que sacrifica y abandona la vida a su violencia e indecibilidad. La potencia absoluta y perpetua del poder estatal no se funda sobre una voluntad política, sino sobre la vida desnuda, en nombre de cuya protección, en tanto que vida desnuda, el soberano gobierna. Por ello, si hoy es urgente seguir pensando la relación entre política, ética y vida, primero deberá interrogarse sobre el concepto de vida biológica, forma secularizada de la vida desnuda.
que se presenta como una noción científica cuando en realidad cumple funciones estratégicas como concepto político, sin tener un significado real en las discusiones biológicas. Cito aquí a Agamben en el último tomo de la saga de Homo Sacer, que se llama El uso de los cuerpos, donde dice lo siguiente: lo que queda sin interrogar en los actuales debates sobre bioética y sobre biopolítica es precisamente lo que merecería ser interrogado más que nada, esto es el concepto biológico de vida. Concepto que mantiene dos características que también tiene la vida desnuda, que es la indecibilidad y la impenetrabilidad de la vida. A este concepto de vida desnuda, Agamben le opone el de forma de vida, con guiones, ¿no? Forma, guión, de, guión, vida, que es una vida inseparable de sus formas y define la vida humana que sin una vocación biológica específica se determina en el propio vivir. Este concepto, si bien es enunciado en el mismo momento en que formula el de vida desnuda, es decir, esto es muy curioso también como en la historia de la recepción del pensamiento de Agamben, que se lo ha leído como el filósofo de la vida desnuda, cuando la primera vez que habla de vida desnuda en realidad es en un artículo que se llama Forma de vida, es decir, ya en el momento en el que formula su diagnóstico sobre el funcionamiento, también está formulando algo así como una propuesta frente a ese avance sobre la desnudación del cuerpo, ¿no? A través de este concepto de forma de vida. Este concepto que va a ser objeto de análisis muy exhaustivo en el último volumen de la saga Homo Sacer, donde leemos: la vida humana es una vida en la que los simples modos, actos y procesos del viviente no son jamás simplemente hechos, sino siempre y sobre todo posibilidad de una vida, siempre y sobre todo potencia. La potencia no puede ser dividida del acto, el hábito de una potencia es el uso habitual de ella y la forma de vida es ese uso. Fin de la cita. Entonces, no se trata de una vida individual, emotiva o psicológica, sino que es una vida potencial que no se agota en el pasaje al acto, pues es siempre posibilidad de vivir. No se trata tampoco de un sujeto preexistente al vivir mismo, sino que se genera viviendo, es producida desde aquello mismo de lo que es forma. Dice Agamben, siguiendo las argumentaciones de Mario Vittorino en torno a la Eneida de Plotino, ¿no? Es producida desde aquello mismo de lo que es forma, de ahí su relación con la obra de arte. Dice, sin prioridad sustancial o trascendental respecto del vivir, la forma de vida es solo una manera, un estilo, que no lo determina, es decir, no determina el vivir, ni es determinado por el vivir, pero que no obstante es inseparable de él. Esta ontología del estilo, entonces, postula algo así como la convivencia sin relación de orden o fundamento de dos vidas: la vida que vivimos, el conjunto de eventos que constituyen nuestra biografía, y la vida a través de la cual vivimos, que vuelve a aquella vida visible y le da una forma y un sentido. Ser feliz consistiría en lograr que esas dos vidas coincidieran. Ciertamente el filósofo no da indicaciones políticas concretas en sus últimos escritos, apenas menciona algunos intentos pasados y fracasados de alcanzar una felicidad colectiva. Sobre todo en Altísima Pobreza, que es el primero de los dos tomos que componen, de los dos volúmenes que componen el tomo 4 de Homo Sacer, que es el último de todos. En Altísima Pobreza, por un lado analiza el monaquismo como forma de vida, de práctica incesante en el que la vida y la regla se indeterminan, produciendo una vida en común. De hecho, cenobio significa vida en común, que es una vida común que es política y artística, pero que no es jurídica. Y por otro lado, en ese mismo libro, un poco más adelante, va a analizar los conceptos de uso y de pobreza en el franciscanismo, que tanta irritación produjeron en ese momento en la curia, y que no obstante, en opinión de Agamben, no alcanzan para pensar una forma de vida sostenida en la potencia, la forma y el hábito. Más curioso que el hecho de que solo mencione proyectos fracasados de felicidad colectiva, también va a hablar de los falansterios, pero apenas un poquito, ¿no? Como todos fracasos de modos, formas de vida conjuntas, pero más curioso me resulta a mí que a pesar de que
que sus reflexiones sobre lo viviente impersonal y sobre la máquina de construir hombres siempre declina el concepto de forma de vida, especialmente a partir de un análisis de la vida humana, es decir, ya recortada del aterrador fondo de la unicidad de lo viviente. Sin embargo, acaso tergiversando un poco sus textos en función de mis propias obsesiones, quisiera proponerles a continuación una lectura de algunos textos escritos en la pausa del serio trabajo de diagnóstico, en los que nuestro autor se concede un desahogo. ¿Se acuerdan que al comienzo del caso Wagner, Nietzsche dice, me voy a conceder un pequeño desahogo? Y lo que va a hacer en ese libro justamente es usar la risa como elemento disolvente de la moral cristiana wagneriana. Entonces, un poco en esa clave de risa, de reír, me parece que es posible pensar en clave cómica esta tradición artística italiana y europea. Aquí tendremos la oportunidad de pensar el problema del sentido de la dignidad humana una vez advertido sobre los peligros de las teleologías jerarquizantes que ubicaron al hombre en el centro y arriba de una escala de seres que se sabe arbitraria. En la extrema fatiga, como un Shabbat en un laborioso trabajo de diagnóstico, o incluso luego del análisis de los tiempos oscuros que le tocaron vivir, Agamben se propone pensar, bromear y reír con los experimentos de otras formas de vidas imaginadas en el arte, experimentos en los que la vida humana individual es puesta en cuestión. Ahora voy a pasar a una parte en donde analizo algunos de esos artículos y sobre todo me interesa señalar como la lectura curiosa, en clave cómica, que hace del concepto de persona, ¿no? El concepto filosófico de persona, que hace Agamben con eso, ¿no? Que es un concepto que nosotros estuvimos discutiendo acá mucho, casi dando por sentado, y bueno, yo voy a contar un poco la etimología y la historia de ese concepto y cómo Agamben lo retoma un poco para reír al final de su vida. Bueno, ya lo maté, todavía no se murió, pero está grande. La persona y la máscara entre la ética, la política y el arte. En 1992, y ahora voy a insistir con los años porque justamente lo que me interesa señalar es que la preocupación de Agamben por estas cuestiones artísticas es constante en su pensamiento. Por eso voy diciendo, el proyecto Mossacker va de 1995 a 2015, todos esos 20 años, antes y después, Agamben habla de estas cuestiones que voy a decir. Por eso voy a decir cada vez que mencione un texto el año, para que nos ubiquemos cómo él va incorporando estas reflexiones marginales a ese proyecto grande de diagnóstico que está proponiendo. Entonces, en 1992, antes de sus consideraciones biopolíticas, Agamben había dedicado un breve ensayo a la ética del cine, en el que sostenía que en esta forma de arte se juega hoy, como sucedió en la antigüedad con el teatro griego, la consistencia ontológica de la existencia humana, su modo de ser, ¿no? El cine es el lugar donde se juega esa consistencia ontológica. Y aunque el cine ha muerto, aclara, bien polémico, ¿no? Porque la escribe en una revista de cine francesa muy famosa y dice, bueno, el cine se murió, ¿no? Pero aunque haya muerto, afirma, nos ha regalado una extraña figura humana múltiple sobre la que vale la pena reflexionar. Pues el miedo a la irreparable unicidad de lo viviente, y notemos aquí que todavía no formuló su tesis sobre la separación de la vida, y sin embargo ya está hablando de la irreparable unicidad de lo viviente, el miedo a esa unicidad es el más arcaico de la humanidad, dice, y se lo ha buscado curar a través de los más diversos maquillajes individualizantes. Entonces, les decía, en este texto Agamben pasa revista a tres figuras humanas de lo múltiple, el tipo, la persona y el divo, ¿no? La star. Figuras que en su opinión suspenden la individuación y nos condenan a la desesperación de sabernos uno con lo viviente. El tipo, que Agamben recupera de los análisis de Benjamin sobre Baudelaire, es el individuo moderno, seguro de sus excentricidades singularísimas, que camina entre la multitud y descubre angustiado su indeterminación con respecto a ella. Como la mercancía, el tipo es el carácter exclusivo devenido principio de reproducción en serie. Con el cine se produce una nueva mutación. En el set de filmación no hay nada parecido a un actor que pone el cuerpo a un personaje, sino que hay un star, un divo, que se relacione con el personaje como el dios se entretiene entre los mitos, dice Agamben.
Gary Cooper o Marlene Dietrich no son individuos, sino algo que la teoría de conjuntos describiría como clases que contienen un único elemento, o que se pertenecen a sí mismas. Si con el ángel el individuo se hace especie, con el divo, con la star, el tipo se hace individuo, un ejemplar de sí mismo. La figura, sin embargo, sobre la que me interesa detenerme es, no obstante, la de la persona, que Agamben presenta entre el tipo y el divo. Incluso antes de la experiencia moderna de la ciudad, el teatro ha mostrado personajes híbridos e intermedios entre los individuos de carne y hueso, el actor, y el rol que el autor escribió. La persona, prosopon, en griego, es la máscara que el actor usa para pasar a la vida superior, alejada de las vicisitudes individuales en el teatro. Los estoicos, responsables de la construcción de la ética occidental, hicieron del actor, que sin identificarse con su rol acepta jugarlo con fidelidad, el paradigma moral. Lo singular se depone, se separa de la máscara para devenir persona. Sin embargo, en la comedia del arte, dice Agamben, se produce un experimentum vitae en el que se destruye tanto la identidad del actor como el rol, situando al individuo en un ámbito tercero, ni virtual ni real, entre potencia y acto, que escapa a la clasificación de la ética tradicional. Volveremos a la comedia del arte, pero antes revisemos el modo en el que, en el marco de sus consideraciones políticas, vuelve a aparecer en Agamben el concepto de persona. En un texto que se llama Identidad sin persona, que es del 2009, que está en un libro que se llama Desnudez, Agamben hace una genealogía de este concepto a partir de su significado original de máscara, ¿no? Vuelve a pensar en qué sentido se puede relacionar el concepto de persona con el de máscara, que en griego es el mismo, ¿no? Analizando tanto el uso jurídico en la antigua Roma como el uso teatral a través del cual los estoicos elaboraron un significado moral. Por un lado, el uso jurídico. Para los romanos, el rol en la sociedad estaba garantizado por la pertenencia a una estirpe que se hacía evidente en las máscaras de cera que los antepasados que se custodiaban en los atrios de las casas patricias, y de allí que persona terminara por significar la capacidad jurídica y la dignidad política del hombre libre. La lucha por el reconocimiento, ¿no? Eso que Hegel dice que es el proceso de hominización, es entonces la lucha por una máscara que coincide con la personalidad que la sociedad reconoce a cada individuo. Pero además, y aquí viene el sentido moral, la teoría moral estoica se sostiene en una analogía con la relación del actor y su máscara en el teatro. El actor no elige su parte, pero debe identificarse con ella. Citó Agamben, la persona moral se constituye a través de una adhesión que es a la vez una diferencia respecto a la máscara social. Notemos aquí que, aunque no refiere directamente los debates actuales respecto de la primacía ontoteológica de la persona y de su valor inalienable, como garante de lo que Espósito llama, Roberto Espósito, ¿no? llama la articulación definitiva entre derecho y vida, subjetividad y cuerpo, forma y existencia, Agamben está pensando a partir de las aporías del concepto de identidad personal, pues la identidad está relacionada en el reconocimiento, la identidad está en el reconocimiento de una máscara asignada siempre por otros, una máscara que deviene rostro esencial e inamovible, sujeto inalienable, solo en el movimiento estoico que la vincula con la culpa y separa el rol social del individuo privado, es decir, la persona jurídica de la persona ética. Sin embargo, no se trata por ello de celebrar la promesa de multiplicidad de máscaras virtuales que nos ofrece el actual método de reconocimiento a partir de nuestros datos biológicos, esas modernas técnicas biométricas que aseguran una identidad sin persona. Es necesario entonces, dice Agamben, pensar una nueva figura de lo humano, o tal vez simplemente de lo viviente, pues en la historia no se dan retornos a condiciones perdidas. Eso me interesaba leerles esa cita de los retornos a condiciones perdidas, pues justamente todo el planteo agambeniano no se trata de volver a nada que se perdió, sino de construir lo que se pueda a partir de lo que hay.
es a partir de estas indicaciones que podemos, tal vez, arriesgar otra figura de la persona humana dentro de la filosofía agambeniana, figura que lentamente va perdiendo los rasgos que le otorgaba una ética trágica de culpables y pecadores. Recordemos que jamartía es la palabra que usa Aristóteles para referir la culpa trágica en la poética, y es el término con el que el Nuevo Testamento llama al pecado. Entonces, lentamente Agamben se va alejando de esta ética trágica de culpables o pecadores y va adquiriendo rasgos cómicos e impersonales. Así, la elección dantesca del título La Divina Comedia da cuenta de una tendencia antitrágica que Agamben extenderá a la cultura italiana. Agamben participa en un texto muy viejo del 78, que se llama Comedia, de un debate bastante frecuente en Italia respecto de por qué la Divina Comedia se llama comedia y no tragedia, ¿no? Cuando la comedia es un género vulgar que no es digna del padre del italiano, ¿no? Y de la cultura italiana. Es un debate bastante frecuente y Agamben dice, no se equivocó, eligió bien. Dante está decidiendo, va a decir Agamben, sobre la importante cuestión de la condena o la salvación de la criatura en la economía de la justicia divina. La comedia marca un itinerario desde la culpa a la inocencia, exactamente al revés que la tragedia, que traza el recorrido del inocente hacia su culpabilidad. Ya en este texto del 78, Agamben deja indicado que, cito, el concepto moderno de persona se ha formado a través de un proceso fatigoso en el que la oposición tragedia-comedia no ha sido extraña. Se puede decir que la persona, sujeto moral de la cultura moderna, es un desarrollo del comportamiento trágico que, como denunciaba Epicteto, del actor que se identifica hasta el fondo con su propia máscara. La cuarta parte se llama, porque son 5, no 3, la ausencia de misteria, vida paródica. En la fiesta del tesoro escondido, que es un texto del 93, Agamben encuentra en Elsa Morante, una escritora italiana muy importante, otro ejemplo de la antitragicidad italiana. La herida heredada de la tradición judeocristiana atraviesa su obra. Parecería haber en la obra de Morante una escisión en el interior de la vida misma, una fractura sutil que divide la pura vida animal de la vida humana, la existencia edénica y el conocimiento del bien y del mal, la naturaleza y el lenguaje. Pero Morante logra deponer sus prejuicios trágicos y la mitología edénica que los origina, ese mito sacrificial que identifica la vida desnuda de la criatura con la absoluta inocencia y a la vez con la culpa más extrema, logra deponer esa mitología edénica y construye una literatura en la que la pérdida de la esperanza, la destrucción irreparable del paraíso, se vuelve la fiesta del tesoro escondido. Un tesoro escondido en plena exposición, más allá de la tragedia y la comedia, en la absoluta y desesperada ausencia de todo secreto. En su lectura de La isla de Arturo, la segunda novela de Morante, es donde Agamben va a encontrar en parodia la clave que parodia es el artículo donde lo dice, la clave paródica que acompaña toda la poética de Morante. Habiendo sido el hombre expulsado del Edén en compañía de los animales a una historia que no le pertenece, toda narración de sus vicisitudes estará también ella fuera de lugar. No podrá representarse de modo directo, sino a través de un género que depende de un modo preexistente, como la parodia. Parodia, que según la definición que se da en la novela La isla de Arturo, a partir de un insulto que un preso le hace al padre de Arturo, es, cito la definición que lee Arturo en el diccionario, porque como un preso le grita a su padre parodia, él va al diccionario a ver qué significa ese insulto y encuentra esta definición. Es la imitación del verso de otro en la cual lo que en otros es serio se vuelve ridículo o cómico o grotesco. De este modo, la vida en literatura, afirma Agamben, solo se puede dar en términos de misterio, y del misterio solo puede darse parodia. La creación artística solo puede hacer una caricatura de la vida en la que se confunda el umbral que separa lo sagrado de lo profano, el amor de la sexualidad o lo sublime de lo ínfimo. Incluso la felicidad solo puede darse en una forma paródica, y es por ello que el poema con el que se abre La isla de Arturo traza una correspondencia entre la islita celeste, que es donde transcurre toda la novela, y
el limbo, esa gran parodia teológica del infierno y del paraíso, habitado por niños, paganos justos y los dementes, que viven en un alegre olvido de Dios, al margen de la economía de los premios y castigos divinos. La alegría natural de las criaturas limbales es la felicidad que resta. Fuera de ello, no hay paraíso. Tal como sugiere Commerel respecto del Wilhelmmeister de Goethe, que es como la primera no es la primera, pero es la más grande Bildungsroman de la historia alemana, digo yo. Lo mismo que sugiere Commerel respecto del Wilhelmmeister de Goethe, me parece que puede aplicarse a la isla de Arturo, ¿no? La vida en la isla de Arturo y también en la poética morantiana en general, se inicia sin la ayuda de ninguna institución, dogma o doctrina. Es la vida en su mundanidad, contingente y terrenal, la que da inicio a una vida, es decir, a una biografía. A la vida le ha sido confiada una potencia que era habitualmente ejercida en el interior de las esferas sagradas. La vida es ella misma un secreto, un misterio, pero no sagrado y separado, sino íntegramente profano y restituido a lo cotidiano. La poesía es, así, autoinización de la vida a la vida misma, por sí misma. Y en ello se muestra la dimensión política más propia del hombre, dice Agamben, la esfera de la absoluta y integral gestualidad. El misterio es la cifra de la relación del hombre con lo indecible, con la vida misma. Por eso la literatura es el espacio de una paraontología, la expresión de la imposibilidad de coincidencia entre palabras y cosas que conmemora, con una especie de luto burlón, la ausencia del lugar de la palabra humana. En La muchacha indecible, Agamben va a retomar la idea de la vida como misterio, pero esta vez a partir de una interpretación del mito de Perséfone Coré, mito central de los ritos iniciáticos de los misterios eleusinos. Perséfone, ¿se acuerdan? Es la hija de Deméter, raptada por Hades, y es la doncella que nadie debe nombrar, la muchacha indecible, de la que habla Eurípides, por ejemplo, en su Helena, basado en un antiguo himno homérico. Allí, Agamben va a decir que Coré, esta muchacha virginal característica de la mitología griega, es la vida en cuanto no se deja decir, pues no se deja definir según la edad, las identidades sexuales y las máscaras familiares y sociales. Entonces, el misterio eleusino consistía en una acción dramática, una pantomima acompañada de cantos sagrados y fórmulas que representaban el rapto de Perséfone, la rancia de Deméter y el reencuentro de ambas, un misterio al que todos podían ser iniciados, pues no se trataba del aprendizaje de algo que luego debía callarse frente a los no iniciados, sino que el silencio se correspondía con una experiencia de no conocimiento, una experiencia alegre del propio enmudecer, es decir, de la posibilidad abierta al hombre de la muchachita indecible, de una existencia alegre y tercamente infantil. Eso era una cita. El misterio no podía revelarse porque no había nada que revelar, ninguna doctrina secreta se protegía en él, ninguna imposibilidad de hablar. El conocimiento de Eleusis podía ser nombrado pero no dicho. El resultado de la iniciación era ni más ni menos que la felicidad, la vida cumplida. Y es por ello que la novela, según una intuición de un importante teórico de la literatura italiano que se llama Gianni Carchia, es la forma paródica del misterio, ¿no? En la novela encontramos la parodia del misterio, pues a las vicisitudes del iniciado, sus esperanzas y digresiones, corresponden las aventuras del protagonista. Cito a Agamben: el conjunto de situaciones y eventos, relaciones y circunstancias que la novela teje alrededor del personaje es a la vez lo que constituye su vida como un misterio, que se trata no de explicar, sino de contemplar como en una iniciación. Cualquiera sea la novela, ella nos pone siempre frente a un misterio cuya iniciadora es la vida y cuyo único contenido es también la vida. Vivir la vida como una iniciación. ¿Pero a qué? No a una doctrina, sino a la vida misma y a su ausencia de misterio. Los hombres son los vivientes que, a diferencia de los otros animales, deben ser iniciados a sus vidas, es decir, deben primero perderse en lo humano para reencontrarse en lo viviente y viceversa. He aquí las últimas palabras del ensayo dedicado a Coré. Y ahora sí termino. La última parte se llama La comedia de la vida, el desvío gallináceo.
Volvamos para terminar a la comedia del arte y a uno de sus personajes que parece haber signado la cultura italiana. Pasado el umbral de los 70 años, Giandomenico Tiepolo, hijo del famoso Giambattista, decide retirarse a la villa de Ciánigo y pintar una serie de frescos sobre Pulcinella. En medio de la turbulencia política que culminó con la caída de la República de Venecia, ¿no? Ahí en 1793-1794, cuando le entregan la República a Napoleón. Pasado él mismo el umbral de los 70 y tirado en una colina de Roma viendo pasar las nubes, Giorgio Agamben nos regala una extraordinaria reflexión sobre esa máscara napolitana a partir de aquellos frescos de Ciánigo y de Divertimento per i ragazzi, el álbum de 104 cuadros sobre la vida de aquel servo algo tonto y feo, pero con una gran capacidad de adaptación, que realizara Tiepolo hijo. Me estoy refiriendo a uno de los últimos libros de Agamben que se llama justamente Pulcinella o Divertimento per i ragazzi, que es un análisis, una especie de ensayo visual, porque está acompañado de algunas de las imágenes que ahora les voy a mostrar, acerca justamente de este personaje y del modo en el que en su vejez Giandomenico decide pintar estos frescos en su palacio. Giandomenico narra en sus dibujos una vida cualquiera e impersonal. Vemos a Pulcinella naciendo de un enorme huevo de gallina. Pulcino quiere decir ser gallinacio, especie de pájaro sin alas, jugando, enamorándose, casándose, teniendo un hijo, viajando, teniendo muchos oficios, siendo arrestado, procesado, condenado a muerte, fusilado, empalado, enfermando, muriendo, siendo sepultado y contemplando su propia tumba. Ese asunto de polémica, se sabe, el estatus de los personajes que constituyen las máscaras de la comedia del arte. Una mutua contaminación entre la máscara y la vida se produce en el actor, que solo actúa un determinado personaje y firma también con su nombre. En efecto, en la comedia del arte napolitana, cada actor de la compañía interpretaba a un único personaje y además, cuando firmaba fulano de tal, Pulcinella, fulano de tal, Arlequino, ¿no? Entonces aquí en la comedia del arte se produce esto que Agamben llama una indeterminabilidad entre la máscara y la vida, ¿no? Pero además las máscaras mismas parecen tener una vida por fuera de la escena, a la que a veces son convocados con el mismo disfraz, pero en diferentes circunstancias, cada vez. Así el actor está atravesado por la vida impersonal de una máscara que lo usa para hacerse reconocer. Acordémonos de todo lo que dijo de la persona antes, ¿no? Aquí, en la comedia del arte, el actor es atravesado por esta vida impersonal que lo usa para hacerse reconocer. Entra en esa vida desconocida y su cuerpo se deforma en la posesión, volviéndose inoperante, abriéndose a un nuevo posible uso que suscita siempre la risa. Por tal motivo, Agamben sostiene que, habiendo abdicado de toda individualidad sustancial, habiendo dejado toda personalidad para solo aferrarse a su máscara y a su nombre, es que Pulcinella logra que en la vida, las palabras, máscara y su nombre, ahí está. Por tal motivo, Agamben sostiene que habiendo abdicado de toda individualidad sustancial, habiendo dejado toda personalidad para aferrar solo su máscara y a su nombre, y recordemos que el nombre en la comedia es siempre sobrenombre, que expresa un carácter y no un destino, como en la tragedia, es que, habiendo renunciado, decía Pulcinella, es solo un adverbio. No es un qué, sino un cómo, un ser que es irreparablemente como es. Así, es él quien puede vivir simplemente lo no vivido, sin asumirlo como un destino trágico y renunciando al rostro personal en favor de su máscara impersonal, un tipo híbrido de unicidad y generosidad. Pulcinella vive una vida más allá de todo bios y vive su propia Zoé, pero no como una mera vida natural, sino como una forma de vida, como neutralización del dispositivo bipolar que separó el bios de la Zoé, neutralización en que la vida humana logra volver inoperante las obras destinales del bios y las funciones específicas del viviente para hacerlas girar en el vacío, abriéndoles nuevas posibilidades. Un yo en fuga,
siempre plural y en constante errancia. Pulcinella nunca está solo, aunque no constituya un pueblo. Es una legión infernal, fíjense que siempre están acompañados los Pulcinella, ¿no? Es una legión infernal pero pacífica, a diferencia de Arlequino, por ejemplo, que es malo, ¿no? Es siempre pacífica, como los ángeles o como la plebe. Y si bien ya no actúa, sino que interrumpe, su existencia no es impolítica, insiste Agamben, sino que exige otra política, más acá y más allá de la acción, una política inoperosa y destituyente que pueda servir para detener la máquina antropológica que condenó al hombre a devenir persona, culpable, e invitarlo a reír en la terrorífica certeza de saberse uno con los demás vivientes. Por ello, tal vez, Giandomenico haya pintado sus pulcinelas junto a sátiros, esos seres ridículos y musicales, no propiamente humanos, que acompañaban a Dionisos. Hombres gallina y hombres cabra, que nos recuerdan el origen no humano del teatro y que nos recuerdan sobre todo al personaje platónico que inventó la filosofía, Sócrates. Como en el teatro, Platón parece sugerir, arriesga Agamben, que el sujeto de la filosofía no puede ser humano, un yo carácter. En una genial asimilación entre Pulcinella, los sátiros y Sócrates, habilitada a partir de una lectura del banquete y de la anécdota según la cual Platón muere con los mimos de Sofrón bajo la almohada, Agamben presenta lo que podría ser considerada la motivación principal de este curioso ensayo, la asociación más profunda de la filosofía con la comedia. Contra la indicación espinociana de que la filosofía no debe reír ni llorar ni desdeñar, sino solo comprender, y contra toda la filosofía que se quiso cercana a la tragedia, incluso la del propio Nietzsche, que eligió la risa pero sucumbió al espíritu de gravedad al reivindicar la máscara trágica de Zaratustra, Agamben encuentra en su pensamiento una cercanía con la comedia. Lejos de custodiar un inefable que se transforme en nuestra trágica esencia, eternamente ausente, el lenguaje de Pulcinella no comunica nada, sino que simplemente nos da risa. Podríamos decir para concluir que si la tradición cultural italiana en su conjunto debe ser pensada bajo la égida de su evento fundador, la comedia dantesca, como la renuncia al proyecto trágico occidental que convirtió la inocencia natural de la criatura en la culpa moral de la persona, el proyecto de escritura de una filosofía primera en italiano que Agamben emprende desde la comunidad que viene, lleva consigo la misma pretensión cómica. Volver de la culpa a la inocencia, exponer no la culpabilización del justo, sino la justificación del culpable, elegir no el amor edénico, sino el amor humano, o mejor, el amor de lo viviente. Y aunque políticamente estemos lejos de afirmar que este planteo es algo más que una estetizante utopía, ¿acaso en lo que respecta a nuestra ética y a la posibilidad de un sentido de nuestras olvidables y olvidadas vidas humanas individuales, podamos permitirnos pensarlas a partir de la clandestinidad de nuestra propia existencia singular, de la delicia tranquila y anónima que surge de del contacto entre los cuerpos? Vivir la vida inmediata e inmemoriablemente, contemplándola con los ojos cerrados, suspender la interrogación sobre los éxitos y los fracasos. O para citar el final de este hermoso ensayo en el que nuestro anciano filósofo se confiesa flaubertianamente idéntico a Pulcinella, ¿se acuerdan que Flaubert dice, Madame Bovary soy yo? Bueno, Agamben parece estar diciendo, Pulcinella soy yo. Les voy a citar esa frase final. Vivir, hacerse la vida posible, puede solo significar, para Pulcinella, para cualquier hombre, aferrar la propia imposibilidad de vivir. Solo en este punto comienza la vida. Muchas gracias.